La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos a la luz de la Sagrada Escritura a seguir en este tiempo de Pascua, dejándonos tomar por el Espíritu Santo, dejándonos guiar y tomando como modelo a Jesucristo. Por ejemplo, hoy me voy a centrar en un tema muy importante, la pedagogía de Jesús. ¿Qué medio pedagógico? ¿Cómo fue la manera de enseñar de Cristo, de transmitir? Quizás no me van a ajustar los minutos que tengo para abordar profundamente esta temática, pero de una manera u otra nos va a servir mucho para tomar conciencia de esta pedagogía, este método de Jesucristo, aplicarlo a nuestra vida. El Evangelio de San Lucas tiene una riqueza muy grande, especialmente el capítulo 24, donde se nos presenta los discípulos de Emaús. Ahí me voy a centrar porque ahí está como bien clara la pedagogía que hace Jesús, qué elementos desarrolla Jesús. Así que agarre una hoja de papel o ahí escribe en la computadora o en la tablet o en el celular algunos elementos que voy a mencionar porque es válido, es importante entender que esta pedagogía también la Iglesia está llamada a aplicarla y cada uno de nosotros los bautizados. San Lucas capítulo 24, voy a ir por partes, por segmentos en el texto. Primero vamos a leer del versículo 13 al 15. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 13 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos. Luego leo el versículo 17. Jesús les dijo, ¿de qué vienen hablando en el camino? Se detuvieron de entristecidos. Hago un paréntesis. Estos dos hombres van desilusionados, van desencantados y de pronto surge algo muy importante. Una tercera persona se les une en el camino y esa tercera persona es Jesús. Y lo primero que hace Jesús en su elemento pedagógico es algo que lo resalta el texto, que Jesús se acercó. El camino de la fe no es para ver a alguien de manera distante. No es para poner fronteras. El camino de la fe es un camino de cercanía, no de lejanía. Es de incluir, no de excluir. Y Jesús se va acercando. Fíjense bien que no son ellos los que se acercan a Jesús. Es Jesús quien se acerca a ellos. Ese es un elemento pedagógico. Luego también está el que no solamente se acerca, sino que camina con ellos. Los va escuchando, los va observando, va caminando con ellos. Esto es muy hermoso. O sea, aprender a caminar con el otro. Es toda una experiencia sinodal. Todo este texto es una dimensión sinodal maravillosa, porque no solamente los vio, no solamente se acercó, caminó. Luego les habló, les preguntó, utiliza una pregunta. ¿De qué vienen hablando en el camino? Ahora vayamos al versículo 25 al 27. Entonces les dijo, qué torpes son y qué tardos para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en todas las escrituras. O sea, Jesús empieza a catequizar. Jesús no solamente se acerca, Jesús no solamente camina con ellos, no solamente los observa, les escucha, no solamente les pregunta, sino que les transmite un mensaje. Toda hay una pedagogía muy lindísima, muy lindísima. Luego el versículo 30. Fíjese bien cómo dice el versículo 30. Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. O sea, culmina toda esa experiencia pedagógica con los discípulos en la fracción del pan. Jesús que se va a revelar en la fracción del pan. Por eso es importante ver un poco esta pedagogía. Lo primero que tenemos que meditar a la luz de Lucas capítulo 24 y los diferentes versículos que le he compartido es que Jesús acoge al otro. Jesús no rechaza, Jesús camina, Jesús se acerca, Jesús escucha, Jesús observa, Jesús pregunta, Jesús acoge al otro. Luego Jesús anuncia.
Jesús anuncia, así como lo podemos ver en el versículo 25 al 27 en adelante, Jesús anuncia a estos hombres. Es un estilo pedagógico de Cristo de amor, de misericordia, no de regaño, no de insulto, no de ofensa, no una actitud agresiva, sino un estilo de amor que también lleva a respetar al otro. Jesús respeta a estos dos hombres. Por supuesto que los increpa, por supuesto que los cuestiona, pero no les faltó al respeto. No les dijo, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos malnacidos, ustedes que dicen ser discípulos de este Jesús, o sea, hablando del mismo. No hace eso. Jesús en su infinita misericordia les respeta porque les ama. Pero hay algo también que llama poderosamente la atención en el texto, es que Jesús hace un acto de servicio. Jesús sirve la mesa. Así dice el texto. Se puso a la mesa con ellos. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, ese gesto de servir es un elemento pedagógico maravilloso para nuestra vida. El tener la disponibilidad de servir al otro, no pensando en qué voy a lograr, en qué voy a ganar, cómo voy a ser correspondido después. No, servir libremente, con una libertad. Por eso es hermoso ver cómo Jesús desarrolló una comunicación interpersonal fabulosa con estos dos hombres, con estos discípulos camino a Emaús. O sea, cómo estos hombres experimentan arder su corazón y lo reconocen en la fracción del pan. Por lo tanto, ese recurso propio de la comunicación interpersonal, ese diálogo abierto, esa escucha atenta, es importante en la vida de un cristiano. ¿Cómo nosotros estamos interactuando con los demás? ¿Cuál es nuestra pedagogía para transmitir nuestra fe? Fíjese bien la pregunta que le estoy haciendo a usted. ¿Qué pedagogía o qué sistema de enseñanza estamos utilizando para transmitir nuestra fe a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros familiares, en el trabajo, en el vecindario, en la propia iglesia, en donde nos encontremos? ¿Qué sistema de enseñanza, qué elementos utilizamos para poder acercar a estas personas el mensaje? ¿Acogemos al otro? ¿Nos ponemos al lado del otro? ¿Nuestro anuncio es un anuncio genuino, verdadero? ¿Revelamos amor al prójimo? ¿Caminamos junto con el otro respetándole? Esa actitud de servir al otro con alegría, con el único interés de promover la dignidad de esa persona, nuestro sistema de comunicación. Por eso es que las prácticas pedagógicas que Jesús desarrolló asombró a las demás personas, aún a los fariseos. ¿Y con qué autoridad? O sea, llamaba la atención la autoridad, con qué autoridad Jesús enseñaba, con qué autoridad Jesús caminaba con los desposeídos, con los marginados de la sociedad de aquel tiempo. Creo que básicamente cada uno de nosotros debemos de pensar un poco en este sentido, en comparar nuestra pedagogía, nuestra manera de transmitir la fe, a la forma como Jesucristo lo hizo. Hoy nosotros necesitamos ciertos elementos pedagógicos a tomar conciencia. Y creo que un elemento pedagógico para transmitir la fe hoy, para compartir nuestra fe, y siempre lo voy a decir, es el testimonio de vida. Nuestro testimonio de vida. La manera como nosotros transmitimos nuestra fe sin palabras. Eso es clave. Eso es clave. Nuestro testimonio de vida, nuestra conducta. Eso impacta más que las palabras. Luego también, este Jesús que practicó también el sentido de ser altamente creativo, de utilizar las parábolas, por ejemplo, como un recurso pedagógico lindísimo. El entender que no excluyó a nadie. Se recuerda aquellos 10 ciegos, aquellos
leprosos que estaban allí, y el Señor los sana, el Señor los libera. Dialogó con la samaritana, no era una mujer judía. Dialogó con el centurión, era un romano, no era judío. O sea, Jesús desarrolla una actitud de inclusión maravillosa, maravillosa. Por lo tanto, esa inclusión está basada en la misericordia, en la misericordia. Y por eso también este Jesús nos va revelando y nos va insistiendo en que tenemos que amar al prójimo como Él ama. Y por eso esta pedagogía de Jesús de Nazaret, de nuestro Cristo resucitado, es como una cuestionante constante a de qué manera yo estoy asumiendo la fe y cómo la estoy transmitiendo. ¿Cómo la estoy transmitiendo? Por eso siempre es importante entender Jesús, dentro de su pedagogía, estableció dos aspectos fundamentales para el resto de la humanidad: respeto y libertad. Respeto y libertad. Se acerca el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le habla, respeta al joven y le da la total libertad a tal grado que el joven decide regresarse. No hizo nada de lo que Jesús le dijo. O sea, Jesús respeta a la persona y Jesús respeta la libertad que tiene el ser humano. Si no, leamos Marcos capítulo 3, cuando Jesús llama a los primeros discípulos y dice, y llamó a los que él quiso y vinieron a él. O sea, alguien se pudo haber negado y no ir. Y Jesús no lo iba a condenar por eso. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver un poco esta pedagogía de Cristo en este tiempo pascual para entender que Jesús en su pedagogía lo que transmitía era esperanza, lo que promovía era alegría, lo que vitalizaba era la vida. A Jesús le interesaba llegar a la gente, provocar en ellos una actitud de reflexión y de esa reflexión conversión. Vete y no peques más, le dice a la mujer encontrada en adulterio. Vete, no peques más. O sea, todo ese acontecimiento, pensando un poco, poniéndonos en el lugar de esta mujer, se da cuenta que nadie la condena, que este maestro llamado Jesús no la condena, sino que le da una oportunidad, pero le da una advertencia. No le des cabida en tu vida al pecado. No la excluyó, pero le hizo ver que para que ella viviera incluida, había un requisito que cumplir: no seguir cometiendo ese pecado. Por lo tanto, es válido entender que Jesús, dentro de esa pedagogía, hay dos cosas que a mí me llaman la atención: sus acciones y sus palabras. Hablaba con autoridad, sí, y actuaba con autoridad. Por lo tanto, la experiencia de fe nos debe de llevar a cada uno de nosotros a llevar una vida realmente equilibrada entre lo que yo digo y lo que yo hago, lo que yo anuncio y lo que yo practico. Entonces, ese equilibrio da credibilidad, da mayor autoridad moral para poder seguir viviendo la fe de una manera creíble en relación al entorno de aquellas personas que están con nosotros. Jesucristo fue altamente creativo, muy libre en sí de expresar, aún ante Pilato, ante el Sanedrín, muy libre, no se cohibió, fue, por ejemplo, muy claro en su mensaje, muy, por decir así, muy consciente de su misión, muy consciente de lo que había que proponer a la gente, y eso es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es acomodarse al mundo, no. La misión de la iglesia es iluminar las realidades humanas, y esa es nuestra misión también, tanto en la vida familiar, social, en la vida política, económica, eclesial, iluminar esas realidades. No vivió una vida en apariencia,
no vivió preocupado por el qué dirán, absolutamente nada de eso. Confrontó a aquellas personas que ejercían el poder, ya sea militar, el poder político, el poder civil, con respeto, por supuesto. Entonces, todo este elemento pedagógico, tiene un sentido, y el sentido es el amor. La pedagogía de Jesús está centrada en el amor, la capacidad de amar al otro, la capacidad de amar al otro sin poner condiciones, la capacidad de amar al otro como Él ama. Y por eso el amor es altamente exigente. Amar a una persona en el marco pedagógico de Cristo es asumir las actitudes de Cristo. Es aprender de Cristo la manera de cómo amar a aquel que me ofende, aquel que me hiere, aquel que me traiciona, aquel que me niega, aquel que me acusa, aquel que me ofende. ¿Cómo amarlo? Por eso es que Jesús revela algo que para los maestros de la ley era contradictorio. Revela amar a los marginados de ese tiempo, de esa sociedad. Los marginados, que eran las mujeres, los niños, los enfermos, los que eran de otras naciones, y Jesús va, como bien decía el Papa Francisco, que en paz descanse, a las periferias. Pues Jesús va a las periferias. Nos toca a nosotros no excluir a nadie, sino adentrarnos a ese mundo de los marginados, a ese mundo de aquellos que sienten que creen que la iglesia no los acoge, que la iglesia no los respeta, que la iglesia no los valora. Entonces debemos de aproximar el evangelio a toda persona, a toda familia, en todo lugar. Por eso también Jesús desarrolla un elemento muy hermoso, la inculturación. ¿Qué quiero decir con el tema de la inculturación? La capacidad de transmitir un mensaje en base a la realidad del lugar donde se vive. Por ejemplo, Jesús a los pastores les habló como pastores, a los agricultores les habló como agricultores. Entonces, cuando uno ve este sentido de inculturar la fe, es que hay que saber interpretar nuestro entorno, nuestra realidad. Por ejemplo, estás en tu ambiente laboral. En tu ambiente laboral, unos creen, otros no creen, unos son anticatólicos acérrimos, otros más o menos. Entonces, ¿cómo gestar allí mi fe? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Entonces se ocupa discernimiento, se ocupa conocer esa cultura, esa realidad laboral, lo mismo en casa, lo mismo en el vecindario. Por lo tanto, siempre es hermoso ver a Jesús como maestro, que ese es el sentido de esta reflexión de hoy. Aprender a ver a Jesús como maestro. ¿Para qué? Para aprender de Él. Para tener un mayor discernimiento, porque debemos de aprender de Jesús, por supuesto que sí. Jesús utilizó preguntas, Jesús utilizó ejemplos, Jesús utilizó figuras, Jesús utilizó textos del Antiguo Testamento. O sea, Jesús desarrolló todo un arsenal, por decir así, pedagógico, con tal de transmitir el mensaje central. ¿Cuál fue el mensaje central? El reino de Dios. Y Jesús personifica el reino. Por eso Jesús siempre fomentó el establecer ese contacto con la gente. Jesús siempre estableció ese contacto con las personas. Nunca pasó desapercibido nadie. Por eso se admira mucho al Papa Francisco, ¿no? Cuando rompía el protocolo y se acercaba a un enfermo, se acercaba a un joven, recibía regalos. Oremos por León XIII, ¿no? León XIV, perdón. León XIV, para que también sea ese pastor con olor a oveja, cercano a la gente, especialmente a los que sufren. Y también estaba Jesús en su pedagogía, el sentido de promover a las personas una forma de meditar, de interiorizar lo que escuchaba. O estás conmigo o estás contra mí, dice Jesús. Quien junta o desparrama. Entonces todo esto llevaba a las personas a una actitud de reflexión.
¿en qué estoy yo? ¿Estoy juntando o estoy desparramando? ¿Estoy junto a Jesús o estoy con Jesús o estoy contra Jesús? Entonces buscaba llevar a la gente a pensar, a razonar, a meditar, para que luego tomaran una decisión. Para que luego tomaran una decisión. Y por eso es que Jesús se dedicó mucho a los discípulos. Jesús se dedica mucho a los discípulos como buen maestro, porque sabe que estos tienen que multiplicar, que estos tienen que comunicar y ellos tienen que ir aprendiendo, los discípulos. Cuando dice, dejen que los niños vengan a mí, lo lógico es que en ellos imperaba, a nivel de su cultura, el hecho de que los niños y las mujeres no tenían importancia. Y por eso cuando Jesús les dice, no impidan que los niños vengan a mí, déjenlos que vengan. Y toma un niño, lo coloca en las piernas y empieza a hablar. Que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, este Jesús en su pedagogía va enriqueciendo la vida de los discípulos. Por eso es importante valorar el hecho que si soy parte de una comunidad, de un movimiento, yo debo de tener una visión muy amplia de lo que es la iglesia. Debo de tener una visión amplia. La visión de iglesia reducida es muy peligrosa porque es un pensamiento sectario. Mi movimiento nada más, mi grupo nada más, y no amplío la visión a que todos somos iglesia, a que cada movimiento, cada parroquia, cada experiencia pastoral aporte una riqueza. Entonces, en el elemento pedagógico, en ese sistema pedagógico, Jesús va educando a los discípulos a tener una visión más amplia, a no reducir la visión. Por eso también es maravilloso el hecho que Jesús los va educando en dejarse tomar por el Espíritu Santo. Jesús les habla a sus discípulos y les habla del Espíritu Santo y les plantea la acción del Espíritu Santo como esta acción del que llega como un abogado, como un intercesor, el que llega a liberarnos, el que llega a transformarnos. Entonces, todo este camino de fe de los discípulos es un camino de aprendizaje. Por eso es fundamental el hecho saber discernir en nuestras comunidades, en las reuniones de los movimientos apostólicos, qué alimento le vamos a dar a los hermanos. Discernir las catequesis, las enseñanzas en fidelidad a la iglesia. Y ese es un gran desafío, quizás, porque a veces nos ponemos a inventar temas, nos ponemos a inventar cosas que están desencarnadas de la fe católica. Por eso siempre es necesario entender que el sentido pedagógico de Jesús es educarnos en la fe, es irnos llevando hacia una fe adulta. Para eso está la iglesia. Ahora, con León XIV, la iglesia va a tomar también un impulso diferente a como cuando estuvo los papas anteriores. Entonces nosotros necesitamos estar abiertos a esta pedagogía. Por eso es necesario revisar cada uno de nosotros esta pedagogía. Le sugiero tomar Lucas capítulo 24, meditar todo el texto de los discípulos de Emaús en esta perspectiva de la pedagogía. Queridos hermanos y hermanas, qué bueno haber compartido con usted esta palabra. Le animo a que lo que resta del tiempo de la Pascua asuma la pedagogía de Cristo en su vida. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.